Buenos días. Le damos las gracias a Dios por estar nuevamente un día más en su presencia. Hoy traemos un mensaje que esperamos que sea para bendición de todos los que vamos a participar de él. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor Jesucristo que verdaderamente guíe este mensaje. En el nombre de Jesús. Y Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, te alabamos, Padre. Bendito eres por siempre. Te pedimos ahora que tú bendigas este mensaje, Señor, cada palabra que salga de mi boca, para que seas tú realmente el que guíe, Señor, este mensaje, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este mensaje le he puesto por título Rey Eterno, Rey de Gloria. Hay varios pasajes que manifiestan, nos muestran, nos enseñan y manifiestan la eternidad y la gloria de Jesucristo. Si nosotros vamos a Juan 1, del 1 al 5, leyendo a partir del versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, en estos versículos, como ya lo dije antes, se pone de manifiesto la eternidad del Verbo y la divinidad del Verbo. No es un error que esto esté revelado así. Aquí la persona que está dando esta enseñanza es nada más y nada menos que uno de los discípulos del círculo íntimo de Jesús, uno de los apóstoles. Y dentro de ese círculo que es conocido en las Escrituras como el discípulo amado, que es el apóstol Juan. Caminó con Jesús 3 años, recibiendo él su enseñanza oral, pero también su testimonio. Todos recibiendo de Jesús directamente, como él escribió después, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida durante 3 años, día a día. Ese fue su vivir, un testimonio personal que es imborrable de la vida de cualquier persona que haya tenido esa experiencia personal con Jesucristo, personal con el Verbo encarnado de Dios aquí en la tierra, que vivió entre nosotros y que dejó, más que su legado, dejó un mensaje que viene del cielo, un mensaje que viene a la humanidad, que no son simples palabras, sino que pertenece a un ministerio de redención y de salvación planeado por el mismo Dios, ejecutado por el mismo Dios y dado a los hombres, dado a nosotros, a una raza caída, producto del pecado. Era necesario que fuese ejecutado por el mismo Dios. Un hombre es incapaz de traer redención. Un ángel es incapaz de traer redención, pues tenía que encarnarse el mismo Dios. Tenía que hacerlo aquel que conocemos como el atributo de Todopoderoso. El único que se puede enfrentar con su poder, con todo ese poder, con todo ese conocimiento y con toda esa majestad y divinidad al imperio de la muerte y al diablo y vencerlo. El único. Por lo tanto, la Biblia nos revela que Jesús dejó su gloria en los cielos y descendió a la tierra y se hizo carne, humillándose a esa altura. Participó de la naturaleza humana para traernos salvación. Pero eso no quita que aunque haya participado de la naturaleza humana, él haya dejado de ser el Verbo de Dios y él haya dejado de ser divino. No, participó de la naturaleza humana, pero siguió siendo divino, porque él nos lo revela así, porque Dios
uno es. El que haya participado de la naturaleza humana no lo exime de haber dejado de ser divino, de haber dejado de ser Dios, de haber dejado de ser el Dios vivo y verdadero. Si nosotros vamos a la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo de 15 a 17, allí se nos revela y se nos explica profundamente lo que estaba explicando antes. Dice a partir del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién están hablando aquí? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, que una vez más se pone de manifiesto la eternidad del Verbo. Esto lo lleva a un punto de eternidad. Él es antes de todas las cosas y también a un punto de autoridad suprema, porque por Él fueron creadas todas las cosas y Él está encima de todas las cosas y tiene una autoridad encima de todas las cosas. Aquí una vez más vemos la divinidad y vemos la eternidad del Verbo. El versículo 1 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, pues nos conecta con toda la Biblia. En toda la Biblia se habla de la eternidad de Dios. Y ese versículo, por eso es tan atacado. Por eso es tan atacado, es tan odiado por los detractores de la cruz de Cristo. Toda persona que ataca este versículo y que tergiversa la enseñanza de este versículo no sabe verdaderamente lo que está haciendo. Algunos lo hacen a conciencia, otros lo hacen porque se lo enseñan, pero realmente no saben lo que están haciendo, la profundidad, y son nada más que instrumentos del diablo, están siendo manipulados por el diablo para tergiversar la enseñanza de esta escritura. Esta escritura nos conecta con toda la Biblia, viene siendo como un punto central, como un eje, donde tú puedes ir hacia detrás hasta Génesis y puedes ir hacia Apocalipsis, hacia el final, porque tiene realmente esta característica que nos revela el Verbo desde la eternidad, a través de toda la eternidad y hasta la eternidad. Y eso nos lleva desde el principio de las Escrituras hasta el final. Como decía antes, nos conecta con diferentes pasajes. Leímos ya de Colosenses y también pudiéramos leer de Apocalipsis 1:8, donde ahí dice el mismo Jesucristo que le da la revelación a Juan, le está revelando: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahí le está revelando a Juan en este pasaje, que no es el único, puesto que en el mismo Apocalipsis 21, de 5 a 6, le vuelve a repetir: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Porque Él enseñó a sus discípulos que Él es la vida. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también enseñó cuando estaba Marta, que le estaba reclamando a Jesús por la muerte de sus hermanos, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Dios creador, que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento como el creador de la vida, ahora se nos revela en el Nuevo Testamento como que Él es la vida. Él puede crear vida, Él puede dar vida porque Él es la vida. Por eso es el creador de la vida, por eso es el sustentador de la vida, porque en Él está la vida, porque Él es la vida.
Y sin Él, todo el que esté desconectado de Él, todo lo que se desconecte de Él está en muerte. Y esto es un mensaje que está intrínseco en la palabra de Dios, que está revelado, que verdaderamente Jesucristo no es tu enemigo, ni quiere hacerte ningún daño. Dios no es tu enemigo, ni quiere hacerte ningún daño. El hombre fue engañado por el diablo, por el gran enemigo de la humanidad. Fue engañado por el diablo y fue seducido a hacer el mal y a desobedecer a Dios, a rebelarse en contra de la enseñanza y del mandamiento de Dios. Y cuando esto sucedió, que es lo que conocemos como pecado, pues la raza humana cayó y entró la muerte en la raza humana. Entró la muerte. Esta muerte nos desconecta de Dios, nos desconecta de la vida. Si estás en muerte, ya no estás en vida. Entró la muerte. Ahora, inmediatamente físicamente el hombre no murió. Puedes decir, bueno, el hombre no murió. Sí, el hombre murió, porque la muerte física es el resultado y la consecuencia de la muerte espiritual. En el mismo momento que el hombre como raza humana desobedeció a Dios, en el mismo momento dice la Escritura que entró la muerte. Y la muerte física y toda la tragedia que vino por consiguiente de toda esta desobediencia, de todo este pecado, pues es producto de esa muerte espiritual, de esa desconexión de Dios. Dios siguió tratando con la raza humana. Él creó un plan de salvación que años después, miles de años después, viene a ejecutarlo y concretarlo con Jesucristo, con el Verbo encarnado hecho carne, que es la vida. Y como es la vida, Él tiene la potestad y la autoridad de dar vida a quien Él quiera dar vida. Ahora, tú dices, bueno, y es que Dios ha seleccionado a unos hombres para darle vida y a otros para no darle vida. No, no es así. Todos estamos destinados a la condenación. Ahora, Él ejecuta el plan de salvación, de redención en la cruz del Calvario, al derramar su sangre. Como ya dije antes, tenía que ser Dios hecho carne, el Todopoderoso que venía a ejecutar este ministerio de redención y salvación, porque en ese momento sobre Él vino el pecado de toda la humanidad, toda esa maldad, toda esa abominación vino sobre Jesús. Y Jesús dice que derramó su sangre. Con su sangre, Él es el Cordero de Dios, dice que se limpia, nos enseña la palabra de Dios, que se limpia todo pecado. Ahora, fíjate cuán intenso fue ese momento, que en el versículo 1 de Juan se nos muestra, antes de que todas las cosas fueron creadas, una comunión tan íntima del Verbo con Dios, del Hijo con el Padre, tan íntima que es indisoluble, que es inquebrantable, que no se puede separar, que no se puede romper. Sin embargo, el único momento, la única fracción de tiempo en que el Padre se separó del Hijo fue en el momento de la cruz. No porque no lo amaba, sino porque todo aquel pecado, toda aquella abominación estaba sobre el Hijo. El Hijo estaba en ese momento expiando el pecado de toda la humanidad y preparando el plan, concretando el plan de redención y de salvación. Estaba cumpliendo según la voluntad del Padre y según su propia voluntad, como nos enseña la Escritura. Ahora, tenía que ser, como dije antes, Dios Todopoderoso. Imagínate que el pecado del hombre separa al hombre de Dios. El pecado de un hombre separa a ese hombre de Dios. Y en ese momento, en Cristo, estaba el pecado de toda la humanidad a través de todos los tiempos. A lo mejor tú puedes tener algo dentro de ti que dice, si la gente se entera de que esto existió dentro de mí, antes de ser cristiano, o que he batallado con esto en medida aún después de ser cristiano, me aborrecerían por toda su vida. Imagínate que todos tenemos
algo oculto dentro de nosotros de lo cual nosotros mismos nos avergonzamos. Y que eso nos hace considerar sucios e indignos delante de Dios. Sin embargo, Jesús vino para expiarlo todo. Vino para limpiarnos completamente con su sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Su sangre tiene poder. Es la sangre del Todopoderoso. Es la sangre del Verbo hecho carne que se derramó en la cruz del Calvario para expiación de todos los pecados. Por lo tanto, Dios no quiere condenar a ningún hombre, ni tiene a un hombre en un estatus mayor que otro hombre. Delante de Dios todos somos iguales. Ahora, Él da vida a quien quiere dar vida. ¿Y a quién da vida? A aquel que se reconoce pecador, aquel que se reconoce indigno, aquel que se reconoce que realmente está separado de Dios y que sobre él mora la muerte y que lo que se merece, producto de su pecado, realmente es vivir separado eternamente de Dios, porque no es digno de Dios ni de entrar en su reino celestial. Aquella persona que se considera indigna y sucia delante de Dios y que confiesa sus pecados a Jesús y que lo reconoce como su Salvador y que reconoce que Él es el único que lo puede salvar, que Él es el único que lo puede limpiar con su sangre y que Él es el único que le puede dar vida eterna. A esas personas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que se humillan delante de Él y se arrepienten de sus pecados, es a los que Dios da vida. Y ese es el plan de salvación. Si una persona se mantiene en su rebeldía, en su necedad, se mantiene en su pecado, gracias a su pecado, pues entonces a esa persona Dios no da vida, porque esa misma persona está rechazando la vida que Dios da. Dios ha otorgado el don de la vida a los hombres. Ya Él hizo con nosotros su parte, lo que Él tenía que hacer, lo hizo. Ahora depende de nosotros poner nuestra parte. Si te es tan gravoso humillarte delante de Dios y reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador y pedir perdón por tus pecados, pues si eso es tan grande para ti porque quieres seguir gozando del pecado de la carne y del pecado del mundo, pues estás cambiando una gloria pasajera, efímera, si es que se puede llamar gloria, al pecado, a los deleites de la carne, por una gloria celestial y eterna. Estás haciendo un mal negocio. Por lo tanto, tienes que entender que el único remedio que tiene el hombre para poder, si se puede decir así, huir de su pecado es Jesucristo. Jesucristo es la solución que Dios dio a la humanidad, su Hijo amado. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este unigénito entró en la raza humana como el unigénito de Dios. Pero leímos antes que la Escritura dice el primogénito. Escucha qué parte esta de la Escritura tan interesante. Porque si bien Jesús ingresó en la humanidad como el unigénito, cuando asciende de nuevo hacia la eternidad, asciende como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué paralelismo, qué contraste hay? Porque la Escritura nos enseña que Satanás cuando cayó no cayó solo, sino que arrastró con él la tercera parte de los ángeles de los cielos. No arrastró todo, arrastró una porción. Y Jesús cuando asciende a los cielos no llevará a toda la humanidad salva con él, porque hay muchos que no se quieren salvar. Hay muchos que quieren seguir en sus derechos y sus pecados, quieren seguir aferrados a sus pecados, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su manera de pensar. Y por eso no abren su corazón a la Biblia, aunque conocen de las Escrituras, no la abren. Tratan de hacer como una negociación con Jesucristo y de manipular a Jesús, de manipular a Dios para seguir en su manera de pensar, en su pasada manera de vivir, para seguir aferrados a su pecado y como que tratar de jugar con Dios, como si le vieran la cara de estúpido a Dios.
Son personas que a lo mejor están acostumbradas a verle la cara de estúpidos a otros hombres, a engañar a otras personas, a presentarse con una apariencia de superioridad de la persona triunfante en el mundo, de que todo lo ha logrado, de que todo lo puede realizar y que siempre se sale con la suya. Y de esa misma manera pretende tratar a Dios, aunque muchas veces dicen que no es así, pues si se mantiene en sus 13, si se mantiene en su manera de pensar, si se mantiene aferrado a su tradición, pues te quiero decir que a esa misma manera está tratando a Dios, o quizás de una manera peor, porque este Dios se ha abierto, completo, ha abierto su corazón y ha dado una oportunidad única a la humanidad, que es la oportunidad de poder salvar tu alma. Y eso significa de poderte salvar por toda la eternidad. Porque todos vamos camino a la eternidad. Ojo, es una gran verdad. Pero camino a la vida eterna hay un solo camino. Y es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino a la vida eterna solamente Jesús. Todos vamos a la eternidad. Pero ahora aquí, en este momento donde se define en qué parte de la eternidad tú quieres estar. Si quieres estar en la vida eterna con Jesucristo o si quieres estar en la condenación eterna, apartado de Dios, en un lago de fuego y de azufre, en una condenación sufriendo por toda la eternidad. Esto no son palabras mías ni invenciones mías, esto lo enseña la palabra de Dios, asimismo está escrito en la Biblia, el mismo Jesús lo enseñó. Este versículo de Isaías es otro que revela la divinidad y la eternidad de Cristo. Vamos a leer Isaías 43, del 10 al 13 y una porción del versículo 14. Ahí dice a partir del 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me lo conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Redentor vuestro. Cuando están hablando aquí, esto está en un contexto que está en una profecía. El profeta Isaías, conocido como el profeta mesiánico, constantemente dentro de las profecías tenía estos fragmentos de profecía donde describe literalmente al Mesías, donde describe literalmente la obra mesiánica, describe su majestad, describe quién es Él. Y una vez más aquí está anunciando que Él es Dios, que Él es el Redentor, que Él es el Santo de Israel. ¿Quién es? ¿Quién es el amado? ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el que Dios envía para hacer la obra? Jesucristo. Él también lo revela en Juan. Jesucristo está conectado. El Evangelio de Juan es un gran evangelio, los demás también, todos me encantan. Pero el Evangelio de Juan es un gran evangelio, muy espiritual. Y revela muchas verdades, cosas muy profundas que solamente están en ese evangelio. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, escucha, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo, el testigo fiel, el que vino a predicar, a enseñar el mensaje de salvación y que dice que todo nos enseñó que todas las cosas que Él enseñaba y que Él hablaba, no lo hablaba por su voluntad,
sino que le hablaba todo lo que veía en el Padre, todo lo que recibía del Padre, todo eso que recibía del Padre para enseñar era lo que él hablaba, toda esa enseñanza. Él no venía por su propia cuenta, él venía a glorificar al Padre, él venía a cumplir la obra para la cual había sido destinado. Por lo tanto, no venía a glorificarse a sí mismo, sino que venía a cumplir una obra. Y si tenía que glorificar a alguien, glorificaba al Padre que está en los cielos. Ahí se muestra el gran amor de Dios, amor intrínseco, donde cada personalidad de Dios, ninguna realmente se pone por encima de la otra, sino que vemos en todo momento, si tú lees la Biblia y la escudriñas, la estudias bien, como cada personalidad de Dios exalta a la otra personalidad. Es un amor intrínseco, muy profundo. Muchas veces se ha tratado de comparar este amor con el amor de pareja de los primeros momentos. Cuando un hombre y una mujer se enamoran en esos primeros momentos, que cada uno quiere agradar al otro y no le interesa agradarse a sí mismo, sino lo que interesa es agradar al otro y que el otro sea feliz. En ese primer momento, en ese romance, el primer momento, ese primer amor, se ha tratado de comparar con este amor que tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que cada uno vela por el otro y no por sí mismo, que cada uno engrandece al otro y no se engrandece a sí mismo, que cada uno habla y revela del otro para que conozcan del otro y no a sí mismo, pues a sí mismo este es Jesús. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. Otro de los pasajes grandes que tenemos está en Efesios, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí están hablando no solamente de señorío, sino también de la autoridad que es otorgada a Jesús cuando asciende a los cielos. Por eso se dice que se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad de Dios. Y esto significa un lugar de honor y autoridad, un lugar de supremo honor y autoridad, exaltado a la diestra de Dios después de su resurrección y la ascensión al cielo. Esto fue lo que fue dado a Jesucristo, una suprema autoridad y su reinado sobre toda la creación, como leímos en el pasaje anterior, ya sean tronos, dominios, potestades, todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo queda debajo de sus pies, todo queda sujetado a su señorío y a su autoridad. Nada está fuera ahora de este señorío y de esta autoridad. Todo está bajo ese señorío y esa autoridad. Por lo tanto, nosotros esperamos realmente el cumplimiento final de esas profecías, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde ya se va a poner de manifiesto y se va a cumplir esa profecía, donde nuestro Señor Jesús es el que reinará por siempre y para siempre. Y nosotros pasaremos a estar con Él en su reino celestial. Otro de los pasajes que muestra esto se encuentra en Apocalipsis 5. Y ahora sí voy a leer Apocalipsis 5 completo. Apocalipsis 5, versículo 1. A partir del 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie era digno. Y sigue la escritura y dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí vemos cómo en Apocalipsis 5 vemos esta majestuosidad. Vemos esta autoridad suprema del Cordero y que Él es el único digno por cuanto fue el que ejecutó el plan de redención. El único que lo podía hacer. El único. Este pasaje yo lo veo muy conectado con el Salmo 24. Si nosotros vamos al Salmo 24, allí nos dice el Salmo 24, a partir del versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como nos ha enseñado la Escritura, Él es el creador de todas las cosas. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad opuestas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad opuestas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Como podemos ver aquí, en este salmo, hay un paralelismo con el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 5. Porque ¿quién es el único digno que puede abrir el rollo? ¿Quién es el único que puede entregar vida, que puede entrar salvación, que redimió, que hizo la obra de redención sobre la raza humana y sobre toda la creación? Porque la palabra de Dios nos enseña de que toda la creación gime a una esperando el día en que venga el Señor, porque el pecado realmente inflama toda la creación, contamina, dañó toda la creación, pues todo tiene que ser liberado. Y Él vino para redención, para rescate de la descendencia de Abraham, como se nos enseñó en Hebreo, pero
va a ser restaurado todo. He aquí, Él hace cosas nuevas. Todo va a ser restaurado. Y dice que nosotros no vamos a morar en este cielo, en esta tierra, en todo esto que sea contaminado, sino que moraremos en nuevos cielos y en nueva tierra. Ahí vamos a morar. Va a ser nueva todas las cosas. Ahora, este Rey de gloria, este Rey eterno, nos ha hecho una invitación grande, gloriosa y preciosa. ¿Por qué hablo de grande? Porque muchos buscan poder. ¿Por qué hablo de gloriosa? Porque muchos buscan fama, buscan la gloria del mundo. Hablo de preciosa, porque muchos buscan riqueza, engrandecerse con la riqueza del mundo, con las cosas materiales. Pero no hay nada más grande, más glorioso, ni más poderoso que morar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Jesús es el único digno. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Alfa y Omega, principio y fin, Cordero y León, Redentor y Rey, un Rey eterno y un Rey de gloria. A Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Jesús es el Salvador y el Redentor de la humanidad. Su sangre derramada en la cruz tiene todo el poder para limpiarte de toda culpa y de toda maldad. No importa cuál sea tu culpa y cuál sea tu maldad. Tiene todo el poder para limpiarte de toda culpa y de toda maldad. Jesús es el que venció al diablo y a la muerte, el que redime, el que sana, el que renueva, el que santifica, el que te da vida eterna. Como Él enseñó, Él es la vida eterna, para que me conozcan a mí y al Padre que me envió, porque es la vida está en Dios. Jesús es Rey de gloria, Rey eterno, y si tú lo deseas, también Jesús puede ser en tu vida el Rey de gloria y el Rey eterno, si verdaderamente estás dispuesto a aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Ahí donde estás. Si esta palabra ha tocado tu alma, ha tocado tu mente y tu corazón, y tú reconoces que estás en una condición de pecado, caída, y que no hay nada que te pueda librar de ese pecado, y que no hay nada que puedas hacer para que tu alma sea salva por la salvación de tu alma, y que Jesús tomó tu lugar en la cruz, porque la cruz fue un lugar de intercambio, fue un lugar de negociación, donde un ser santo, justo y bueno tomó el lugar de un ser con una naturaleza caída, pecaminosa, completamente con una naturaleza pervertida y mala intrínsecamente, que somos nosotros, la raza humana. Pero no tomó el lugar de uno, sino tomó el lugar de todo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás en esa condición y tú quieres recibir hoy a Jesús en tu vida, ahí donde tú estás, verdaderamente haz una oración de corazón. Pídele perdón a Jesús por tus pecados. Dile que venga a tu vida. Reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. Pídele que te ayude a caminar con Él, que te revele las Escrituras, que te enseñe. Arrepiéntete y reconócele como tu Señor y como tu Salvador. Y cuando tú hagas esto, que verdaderamente te arrepientas y que le recibas como Señor y Salvador, le abras tu corazón y deje que Él entre a tu vida y comience a transformar tu vida. Entonces, hacer nuevas cosas en tu vida, a moldearte, como dice la Escritura, que moldea el alfarero del barro, y hacerte una vasija preciosa en las manos de Dios para su honra y para su gloria. Allí tú vas a recibir el don, el regalo de la salvación y de la vida eterna. Desde este lugar
Deseo que Dios te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga a los seres que tú amas, que active y bendiga los sueños y el propósito de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús.